Carrasco Galarza, o Angie, es enfermera social, transfeminista y antirracista. Ha cursado con nosotras el máster en Sexología y Género y nos presenta su TFM, Cuerpos negados, placer borrado, violencia estética como mecanismo de control patriarcal y su influencia en la sexualidad. Seguimos con violencia estética, así que venga, Angie, dale. Genial. Vale, pues como has dicho, mi trabajo está enfocado en violencia estética también y en este caso me he centrado en las influencias que puede tener en la sexualidad. Así que, para centrar un poquito en qué ha consistido mi trabajo, la hipótesis que yo planteo es que sufrir violencia estética va a tener implicaciones directas en la vivencia de la sexualidad. Y para ello me planteo un objetivo principal, que es demostrar que existe esta relación directa, y como objetivos secundarios para apoyar a este, lo que he hecho ha sido analizar los factores socioculturales a lo largo de la historia que han perpetuado, que han favorecido la perpetuación de esta violencia estética y los factores actuales que hacen que se perpetúe en nuestro contexto actual, así como analizar cómo este canon ha ido evolucionando a lo largo de las décadas y el tinte patriarcal que adquiere desde que se implanta. Y por otro lado, profundizar en el concepto de violencia estética y las características que lo componen. Para ello me gustaría empezar hablando de las limitaciones con las que ha contado mi estudio, porque hay varias cosas que quiero o considero importantes aclarar antes de continuar. Y es que es un concepto novedoso, como bien ha dicho Ana, la compide antes, ya que se define oficialmente en 2020 y por lo tanto hay escasa bibliografía a nivel de estudios científicos. Sí que es cierto que desde la parte de los activismos hay varias autoras que llevan años o décadas nombrándolo. No es hasta hace 2 años que se le pone un nombre, se define. Por otro lado, a la hora de encontrar estudios que analicen cuerpo y sexualidad, los principales estudios encontrados estaban orientados a poblaciones clínicas, es decir, a poblaciones que tenían una patología persistente y en función de esa patología se ha analizado la influencia de su percepción corporal en torno a su sexualidad, como pueden ser pacientes oncológicas, personas con trastornos de la conducta alimentaria, pacientes paliativos. Por otro lado, hablo a nivel científico, sobre todo no hay estudios, no he encontrado ningún estudio que haya tenido en cuenta una perspectiva transinclusiva a la hora de analizar la influencia entre el cuerpo y sexualidad. Por tanto, y ahora en adelante, cada vez que hable en femenino me voy a estar refiriendo, y muy a mi pesar, solo a mujeres cis. Y por otro lado, ya lo ha comentado la compañera, esta visión interseccional, entendiendo las intersecciones como este conjunto de violencias o discriminaciones que pueden convivir en una misma persona, no se ha encontrado desde el punto de vista de los estudios científicos. Sí que es cierto que he intentado incluirlo, sobre todo porque todo mi TFM está basado en la línea temática o argumental de Esther Pineda, y ella sí tiene en cuenta algunas de estas características, pero es cierto que falta incluir esta visión interseccional. Y ahora sí, un poquito para contextualizar de forma breve, porque ya ha hecho la compañera y lo ha hecho perfectamente. ¿Qué es la violencia estética? Pues siguiendo a Esther Pineda, en 2020 la define como el conjunto de narrativas, discriminaciones y presiones que perjudican especialmente a las mujeres cis que no responden al canon de belleza establecido, así como el impacto que tienen en sus vidas. Quiere decir que es todo aquello que engloba a la violencia que se sufre a nivel estético en nuestros cuerpos por no responder a los cánones que se establecen en el contexto actual, porque ya veremos que estos cánones pueden ir cambiando. Y así como el impacto que va a tener en las vidas, ¿vale? Las consecuencias que puede tener el no adecuarse a estos cánones. Y en este caso, las consecuencias que yo me voy a centrar son a nivel de sexualidad. Para Esther Pinedas, el canon de belleza tiene una serie de características, que es gerontofóbico, en tanto que rechaza todo lo relacionado con el proceso de envejecer y lo relaciona con la decadencia, la enfermedad. Es racista, en torno que está creado en torno a unos cánones de belleza occidentales y blancos, y hay un rechazo a esta diversidad étnico-racial. Sí que es cierto que también se puede nombrar que en este aspecto hay una hipersexualización o una erotización de todo aquello considerado diferente o raro, y lo pongo entre comillas, y hay este análisis histórico de los cuerpos como despreciables lo hace muy bien Bell Hooks. Lo que pasa es que no voy a entrar a analizarlo en este momento, pero si os interesa, está guay para leer, sobre todo habla de los cuerpos de mujeres negras. Por otro lado, es sexista en tanto que se establece la belleza como un indicativo de feminidad,
y todo lo que implica, ¿no?, ser femenina en este contexto con una carga patriarcal que hay detrás. Gordofóbico, por este rechazo o este miedo a engordar, ¿no?, a las corporalidades grandes, y todos aquellos estigmas, prejuicios, estereotipos que van relacionados en torno a las personas gordas. Y luego, por otro lado, aunque Esther Pineda no lo analiza, también es capacitista y transfóbico, ¿vale? Capacitista en torno a las personas con diversidad funcional, y transfóbico en torno a la expresión de género, ¿vale? Expresión, identidad, en esta línea. Esther no lo analiza, sí lo encontramos otras autoras, pero no en estudios científicos. ¿Y por qué digo que es un mecanismo de control patriarcal, ¿no? Porque la violencia estética la englobamos dentro del patriarcado, ¿no?, otro de los mecanismos de control. Esto es así porque establece a los cuerpos como una representación de un territorio en disputa. Digamos que nuestra identidad corporal se nos arrebata y pasa a ser de dominio público, en la cual se decide cómo expresarnos, cuáles son sus formas, sus colores, sus tamaños. Digamos que perdemos nuestra identidad y pasa a ser algo común, algo en disputa, donde todo el mundo puede opinar, donde se puede modificar y dejamos de pertenecer, ¿no? Deja de ser algo nuestro. Esto es debido a un proceso de una evolución sociocultural donde históricamente este canon de belleza, estos cambios, estas formas de cómo debe ser, han estado ligadas a los intereses hegemónicos de un deseo heteropatriarcal. Y esto es así porque la elección de qué es bello, ¿no?, la elección de cuál es el canon de belleza, está muy ligada con quién tiene acceso a las esferas de poder, ¿no? Quién decide qué imágenes o qué mensajes se transmite a través de los medios de comunicación, quiénes han sido las personas que han estado en los puestos de poder a la hora de crear qué tipos de ropa. Y todo esto está muy relacionado con que la belleza se establece como un producto de consumo, es algo que vende, porque la belleza es aquello a lo que toda mujer quiere aspirar, y si no es naturalmente bella, se le ofrecen una serie de herramientas que pueden hacer que lo sea, ¿vale? Estas herramientas tienen acceso, sobre todo a aquellas personas que tienen un poder adquisitivo, ¿no? Hablamos de operaciones estéticas, hablamos de acceso a determinadas ropas, a tratamientos, a dietas, incluso al maquillaje, a productos de depilación. Y es en este punto cuando el capitalismo y el patriarcado se dan la mano, ¿no?, para seguir oprimiendo a las mujeres desde también este punto de vista. Y esta parte la analiza bastante Naomi Wolf en su mito de la belleza, donde establece una relación directa entre el aumento de la insatisfacción corporal de las mujeres y la disminución del empoderamiento político y económico. Y esto se ve representado y lo ejemplifica mucho porque en la época en la que las mujeres empiezan a incluirse dentro de las esferas políticas, las esferas sociales, cuando empiezan a tener más poder en la toma de decisiones, es cuando los cánones de belleza o estos estereotipos se vuelven más rígidos y más fuertes, ¿no? Y esto es así porque esta obsesión, ¿no?, por los cuerpos, por adecuarse a estos ideales, este tiempo empleado en adecuarse a lo que es socialmente bello, distrae, ¿no? Es tiempo que no tenemos en la lucha de las libertades y los derechos. Y ahora sí, si paso a analizar cómo puede influir todo esto a la hora de vivir nuestra sexualidad de forma individual y los resultados que he obtenido en los estudios, en términos generales se establece que la forma en la que cada persona percibe y evalúa su propio cuerpo va a tener una relación directa en aquellas relaciones sexuales que se puedan llegar a tener, ¿vale? Esto es así es porque se establece que las restricciones sobre el cuerpo femenino, restricciones a la forma de todo aquello que vaya en contra de que tu cuerpo se exprese como es de forma natural, ya sea a nivel de vestimenta, a nivel de corte de pelo, a nivel de expresión, cualquier restricción en cualquiera de las formas sobre el cuerpo femenino va a tener una relación directa en la represión de su sexualidad. Y además se establece que las partes del cuerpo con que las mujeres muestran un mayor descontento son aquellas que se sitúan en la parte más sexual. Y lo pongo entre comillas porque es un más sexual socialmente establecido,
que es la que se sitúa entre la parte de la cintura y la parte de las rodillas. Y por contraposición, un poco para equiparar, unos mayores niveles de autoconciencia corporal, esto va un poco en la línea de cómo es mi cuerpo, cómo se comporta, qué me gusta, con qué disfruta, está directamente relacionado con unos niveles mayores de satisfacción sexual. Y en esta línea, cualquier tipo de alteración cognitiva que podamos llegar a tener va a poder producir directamente una disfunción sexual. Asimismo, se produce un proceso de autocosificación, que es cuando interiorizamos, nos creemos, hacemos nuestros este discurso, ¿no? Sobre los cánones de belleza, cómo nos consideramos a nosotras mismas, nuestra reducción de nuestra persona, nuestra corporalidad, y esto va a producir niveles de vergüenza hacia el propio cuerpo, niveles elevados de ansiedad y una disminución de las señales corporales. También la insatisfacción corporal está directamente relacionada con la frecuencia, el nivel de placer y la dificultad de alcanzar orgasmos, ya sea en prácticas compartidas o en prácticas individuales con una misma. Y aquí he puesto de ejemplo la masturbación, pero no solo me refiero a prácticas centradas en la genitalidad, sino que también puedes tener dificultades a la hora de sentir placer cuando te estás acariciando, cuando te estás dando un masaje, cualquier tipo de contacto que tengas con tu cuerpo se va a ver perjudicado. También se analiza, esto es como un círculo vicioso en el cual se establece que una mayor insatisfacción corporal está relacionada con el miedo a ganar peso y a su vez relacionada con una menor experiencia sexual, y que este miedo a ganar peso puede producir una satisfacción corporal y por tanto menor experiencia sexual. Y de igual modo, el simple hecho de tener menos experiencias sexuales influye en la insatisfacción corporal. Por tanto, hay una relación directa, digamos que una mayor autoestima general va a generar mayores niveles de satisfacción sexual. Y también me ha resultado interesante incluir la parte de la orientación sexual, y es que los principales estudios no tienen en cuenta el tema de la orientación sexual, pero sí que he encontrado algunos de ellos que los analizan, y es que en mujeres heterosexuales este descontento o esta insatisfacción corporal generalizada se ha convertido como en la norma, pero si nos ponemos a analizar diferentes factores, en el caso de las mujeres lesbianas nos encontramos que hay un poco de controversia en los estudios. Si bien es cierto que los factores de insatisfacción corporal son los mismos, puesto que el contexto cultural y las fuentes que perpetúan estos estereotipos son las mismas, se establece que los niveles de insatisfacción en unos estudios muestran que son muy similares, por tanto no representativos, y en otros que los niveles de insatisfacción corporal son ligeramente menores. Y sí que hay bastante más rigidez a la hora de analizar a aquellas mujeres lesbianas con características más femeninas frente a aquellas mujeres lesbianas con características más masculinas o tipo bach, ¿vale? Las mujeres que presentan rasgos o cuya expresión de género es más femenina tienen mayores riesgos de insatisfacción corporal. Y aquí se hipotetiza un poco sobre si esto es debido a que las mujeres lesbianas con una expresión más masculina hay como una tendencia a una habitación de estos ideales femeninos, y también se habla como del cuestionamiento, el partir de una base de cuestionar la identidad, cuestionar la orientación, cuestionar qué me gusta, qué no me gusta. El haber tenido como este tiempo de introspección también se puede extrapolar a nivel de corporalidad y al llevarte una misma a pensar por qué hago lo que hago, cuál es mi expresión, cómo quiero ser leída, qué mensaje está mandando mi cuerpo. Y ya teniendo en cuenta la bisexualidad, las mujeres bisexuales, nos encontramos con dos cosas muy paradójicas. Una es que dentro de las relaciones entre corporalidades y sexualidad es el colectivo más excluido a nivel de estudios, y sin embargo es el colectivo más afectado, ¿vale? Y aquí se juntan dos variables. Por un lado, que dentro de las mujeres bisexuales, aquellas que se relacionan con hombres presentan mayores niveles de insatisfacción corporal, y en línea con esta expresión más femenina, aquellas que cumplen un ideal femenino dentro de la bisexualidad también van a sufrir mayores riesgos de insatisfacción corporal.
Y en este punto también se habla de la bifobia, ¿no?, como factor extra que se añade a la violencia que ya por sí pueden sufrir a nivel de violencia estética. Y sin embargo, los estudios muestran que cuando las mujeres bisexuales se relacionan con otros géneros, ¿no?, que no sean hombres, hombres cis, porque tampoco hay perspectiva transinclusiva en estos estudios, muestran mayores niveles de libertad, de aceptación corporal y de atractivo, ¿vale?, que resulta curioso. Y ya para concluir un poquito todo lo que os he venido contando, por regla general los cánones de belleza se definen o se incluirían dentro de los mecanismos de control patriarcal social que se ejercen sobre las mujeres y que sitúan el cuerpo como eje central de sus violencias, ¿vale? Este tipo de violencia que recibimos en los cuerpos es lo que se denomina violencia estética, y que en términos generales una mala relación o una relación disfuncional, mejor dicho, con la imagen corporal a nivel individual va a tener efectos negativos en las vivencias de las sexualidades, en la vivencia de sexualidad en cualquiera de sus formas. Por otro lado, la orientación sexual influye también a la hora de sufrir violencia estética, ya que las mujeres bisexuales son las que mayores niveles de insatisfacción corporal van a presentar frente a mujeres heterosexuales y en menor grado o similar que mujeres lesbianas. Por otro lado, la expresión de género parece ser un factor protector a la hora de estos niveles de satisfacción y por tanto la vivencia de la sexualidad, siendo una expresión de género que se sale de la feminidad aquella que mejores niveles va a presentar. Por otro lado, una mayor autoestima y una mayor autoconciencia corporal aumenta los niveles de satisfacción sexual. Y ya, por último, y a nivel un poco más propositivo, por un lado, tener en cuenta, ¿no?, este tipo de violencia a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, acompañamientos sexológicos y las dificultades que se puedan llegar a presentar a nivel de la relación con el propio cuerpo y las limitaciones o consecuencias que puede llegar a tener en interacciones a nivel de sexualidad. Y por otro lado, aprovechar los espacios de socialización y divulgación para que se hable, ¿no?, que este es un tipo de violencia que también tiene una base patriarcal, que es un eje de opresión que nos limita, nos distrae de otros tipos de luchas y sobre todo promover y cuestionar, ¿no?, el porqué de estos ideales y el qué ocurre si nos los saltamos, qué ocurre si los cuestionamos, qué implicaciones tiene a nivel individual, a nivel colectivo, si yo dejo de depilarme, si dejo de maquillarme, si dejo de hacer dietas, si envejezco, si no me tiño el pelo, ¿no? El cuestionar, el desarrollar esta resistencia, porque esto nos acerca más como a la libertad individual y siempre colectiva. Y también como qué podemos hacer desde nuestras personas como individuales, siempre desde no culpar, no juzgar, ¿no?, porque además esto es algo muy visual, ¿no?, es como el impacto en tu entorno, el impacto visual es bastante claro. Así que un poco el invitar a este cuestionamiento, a desarrollar estrategias de resistencia, siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades y escuchándonos, ¿no?, y cuidándonos como regla principal. Y ya para acabar, me gusta siempre que hablo de este tema dejar una frase de Gata Katana, que es como el dejarnos ser otra cosa que no sea un cuerpo, ¿no?, que el cuerpo es como nuestra carta de presentación, nuestro eje al mundo, pero también el ver que somos mucho más que eso y qué podemos ser si sacamos un poco la mirada de nuestros cuerpos, de nuestra corporalidad y vemos un poquito más allá. Y ya con esto, acabado.